Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Música al Paso. Hoy estamos con Van Shake, que nos va a hablar acerca de sintetizadores, de síntesis y de muchas otras cositas relacionadas con la música. Así que, ¿cómo estás, Van? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenos días a todos. Sí. Gracias por la invitación, chicos. Ari, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bien acá. La verdad es que un gusto tener a Van, que siempre queríamos hacer entrevistas y bueno, la primera va a ser Ay, me la encanta. primera. Así que un gustazo. Igualmente, para mí un orgullo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Gracias, antes que nada, gracias. Y bueno, la primera pregunta es, la pregunta más básica es, ¿cómo empezaste en esto? Si querés contarnos un poquitito resumido en la música, en el mundo de la música, y después más específicamente, ¿cómo te fuiste metiendo en el mundo de la síntesis y de los sintetizadores? Ok. Bueno, yo creo que me empecé a interesar por la música viendo en el programa de Canal 7, ATC, creo que fue en Badía y compañía, a Bruno Gelber tocando el piano. Y de ahí me interesó. Hubo una conexión ahí con la música y con la música académica fuerte. Muchos años quise tener piano, obviamente era imposible para ese entonces. Sí tomé algunas clases particulares con una señora, una vecina, y ahí aprendí a tocar algunas piezas clásicas. Después tuve algunos teclados de juguete que duraron, de hecho, más allá de la niñez, que los usé para mi primera banda. Y más ya mucho más avanzada en la adolescencia, tipo 14, por ahí compuse algunas ideas con un tecladito. Un día me encontré con el instrumento de nuevo después de 3 o 4 años de no hacer nada con el piano. Agarré un Tone Bank que tenía y usé unos sonidos de órgano y empecé a componer cosas que me pintaba, no sé, era como una relajación, como algo Claro, mío, claro. un momento mío. Y después me fui encontrando con distintos colegas, gente que después fue mi familia, que después fue mi banda también, donde volví a reavivar esto de escuchar vinilos. Yo tenía para poder escuchar, me había olvidado de eso, como digamos que ya en los 90 escuchábamos mucho más cassette y cassette grabados. ¿De qué géneros, qué bandas escuchabas al principio? En la niñez escuché mucha música académica, boleros. Mi tío es concertista de guitarra, a mi viejo le gustaban un montón las bandas tipo Queen, Toto. Ah, rock clásico ahí también, influencias de rock clásico. Siempre, siempre. Claro. De hecho, yo escucho mucha más o conozco muchísima música de guitarras, de guitarristas, de cantantes, que de pianistas, sintetistas, ¿no? Dentro del rock. Claro. Y, y después yo en realidad fui muy punk, como a los 14, Claro. andaba en mi época ramonera, con mis chupines y un corte de taza tenía, como éramos todos iguales, Claro, con remeritas rayadas y camperas de cuero. claro. Y escuchaba muchas bandas tipo Sex Pistols, The Cramps, todas bandas de punk medio glam, que tampoco tenían teclados ni órganos. Y en un momento me llegó un compilado así que tenía Beach Boys y volví a escuchar otro tipo de música. Pasó esto, me volví a reencontrar con los vinilos. No sabía que tenía Sgt. Pepper's, lo escuché y me flashó muchísimo Sgt. Pepper's. Y de ahí entré como en una etapa psicodélica. Después de eso estaba fascinada por el disco blanco de los Beatles, con todo lo que yo no sabía que eran samples, ¿no? Pero no podían creer el sonido que habían logrado. No sé, en los 90 es como... Creo que era más difícil acceder a cómo se habían grabado ciertas cosas. Claro. De hecho, las personas que tenían para reproducir cassette de video, que tenían grabado algún, no sé, recital de Pompeii, de Pink Floyd, era como, bueno, nos juntamos a verlo porque no había nadie que lo tuviera. Sí. No estaba en ningún lugar donde alquilaras los cassettes de películas. Y después me empezó a gustar mucho la música psicodélica. Fui muy, no sé si fanática, pero me gustaban mucho los Doors. Me gustaba mucho todo. Ahí lo que era el sintetizador, ya tenías, ¿no? Ahí sí. Teclado, claro. Sí. De hecho, el rol que quise jugar en la banda, que tuve durante 20 años, que se llama Pescadas, ya no existe más, pero sacamos 2 discos. Mi idea era hacer los bajos y los teclados. Tuve 2 Casio Tone Bank
y en un momento se me acabaron los recursos de la independencia entre las dos manos. Entonces ahí dije, che, tengo que volver a estudiar música clásica, que me va a dar más técnica, voy a poder leer cosas distintas, voy a poder separar bien y hacer algo parecido a lo que hace... Ay, se me fue el nombre. John Lord. No, el de los Doors. No, ese es el de Purple, estoy diciendo. Iba a decir Rick Wakeman, pero no. Ese le ¿Viste? Estamos todos en Tony Banks, de Genesis. Sí, claro. Se me vienen Estamos todos, pasando- menos... Sí, bueno, no importa. Sí. Ya se nos va a acordar. Y nada, era como esa mi idea. Entonces por eso empecé a los 17 a estudiar en el conservatorio. Claro. Logré anotarme porque venía como 2 años antes intentando escribirme, pero bueno, siempre fue como muy conocido el ingreso al conservatorio porque tenés que hacer colas de 3 días, 4 días, tipo acampar en la puerta. Y cuando empecé ahí es como que me volví a encontrar con la música clásica, que siempre me gustó. Lo primero que pude comprarme en el 2005 fue el piano acústico, que estuve yo del 99 hasta el 2005 estudiaba o de prestado en el conservatorio, sin poder pagar la cooperadora. Había una preceptora que me hacía la gamba y me dejaba igual usar los pianos, Claro. porque si no pagas cooperadora no podías usar los instrumentos. Después una vecina que tenía un piano guardado me dejaba ir a estudiar y también iba. Y así fui haciendo la carrera dentro del conservatorio. Digamos, fue como una parte fuerte porque yo sabía que de ahí iba a sacar un título, iba a poder hacer otras cosas. Y mientras tanto también iba con la banda esta Pescadas, que lo primero que tuve fue un Casio más grande que podía splitear, entonces podía sacar los bajos y los órganos de un lado y del otro. Y eso lo podía panear en estéreo y me hice un cablecito en Y para poder sacar del lado izquierdo los bajos, del lado derecho el teclado, el órgano. Y eso intentaba o enviarlo al sonido o a un equipo de bajo, el bajo, ¿no? Para que sonara más abajo, Claro, porque claro. Sí, sí. no era un sonido como el Rhodes, ¿no? Como lo que yo después fui apuntando. Y bueno, a medida que fui escuchando música, a medida de que se fue como creciendo de escuchar los vinilos que tenía, también después fui a locales de música donde me vendían vinilos. En ese tiempo vos podías encontrar vinilos dobles de los Beatles o de Rick Wakeman, por ejemplo, las 7 esposas. Las compré a 7 pesos. 7 esposas por claro. 7 pesos. Sí. Un A doble peso por de... esposa. Súper devaluadas. Y no sé, el doble de los Beatles a 2 pesos con 50. No era algo que tuviera, no tiene el valor como ahora, ¿no? Entonces Claro. compré un montón de vinilos en ese tiempo por poco dinero. Y nada, y volví a escuchar músicas que no sabía ni qué instrumentos eran. O sea, me encantaban los solos de Hammond, de Rick Wakeman en Yes, o de Moog, o de Mini Moog, y no tenía idea qué era. O sea, a mí me encantaba la sonoridad y lo que transmitía. Estaba muy, digamos, en la parte de intérprete y quizás no tanto en la sonoridad. O sea, yo sabía, por ejemplo, que quería un Farfisa. No había Farfisas por ningún lado, había una persona que tenía un Farfisa Fast y yo rogaba que en algún momento lo venda y que yo se lo pueda comprar. Y después había visto ese Mini Moog en Talcahuano, $300, Claro. que tampoco tenía para comprarlo. Pero no sabía de todos los teclados que existían o todas las opciones que podía tener para la música que estaba haciendo, de hecho. Más adelante, recién en el 2006, pude comprar el primer instrumento como que yo quería, que es el Farfisa. Farfisa, el rojito que está allá. Y a partir de ahí se fueron dando un montón de cosas. O sea, antes que eso fueron los otros logros, pero fueron más distanciados. Bueno, en el 2005 fue el piano acústico, Sí. que está al lado. Y después el Farfisa, y después llegó el Rhodes Bass, que era para los bajos. Y después llegó mi primer cinte, el Teisco, pero ya eso en el 2010 cuando conocí a Ernesto. Claro. Y digamos que ahí empezó otra etapa que se diversificó en todo aspecto. O sea, yo creí que no iba a salir por ahí del conservatorio o de estar en esto de tocar, de la armonía, ¿no? Como más en eso, como intérprete y compositora también,
pero no en el desarrollo sonoro de cada cosa. Claro, o sea que es increíble cómo también te va llevando la vida, ¿no? Para lados donde uno quizás no, de antemano sabías que iba por ahí, pero no sabías que hoy ibas a estar así como estás ahora No. con todos estos Para nada. teclados y sintes. No, Claro. Claro. no. O Uno sea, quizás lo desea en algún sueño por ahí, pero digamos, ¿cómo te fue llevando, por lo que nos vas contando, cómo te fue llevando la vida para ir teniendo estas cosas? totalmente. Si vos me preguntás, no sé cómo se fue logrando Claro. esto. Claro, O sea, fue yo pasando. creo que fue un deseo constante de ver cada vez que había una oportunidad, un precio, un apoyo para poder comprarlo, pero Claro. no es que recibí un préstamo o una ayuda Claro. de algún lado como para poder armar el estudio. O sea, sí fue todo bastante a pulmón. Claro, Bueno, creo que esas son como las bases excelente. musicales que fueron apareciendo. Bien, y otra de las preguntas básicas, por así decirlo, que no son tan básicas, es para alguien que quizás no está tan familiarizado con el tema, si nos podés explicar, quizás sin entrar en tantos tecnicismos, de una forma reducida, qué es un sintetizador. Y acá voy a hacer un paréntesis, voy a contar algo personal, que yo es que, o sea, toco la guitarra desde hace muchos años, perdón por la parte autorreferencial, pero, qué sé yo, siempre supe que existen los sintetizadores, pero, viste, después yo estaba, al lado mío había alguien tocando un teclado, y yo no sé si era un teclado, un piano, un sintetizador o qué era. Y bueno, viste, la otra vuelta hablábamos de que hasta el día de hoy me sigue pasando que yo así de lejos, no, ahora sí porque bueno, estudié y un poco más de idea tengo y sé que es un sintetizador, pero estando incluso en el mundo de la música, tocando la guitarra, tocando con colegas, estando en bandas y demás, es un instrumento que quizás porque se confunde mucho con el piano a simple vista, ¿no? Por lo menos estéticamente, como pasa el bajo y la guitarra, viste que hay veces que también hablamos de que Sí. el chiste ese de, che, qué bien que tocaste la guitarra en el show y vos en realidad estabas tocando el bajo, Claro. ¿viste? Bueno, pasa y está bien porque la gente que no es música, que no toca instrumentos, tampoco tiene por qué saberlo, ¿no? Pero bueno, si nos podés explicar de alguna forma fácil, si es que se puede, qué sería un sintetizador. Bueno, de esto hablo muchas veces a la semana. Me dedico, sí, a dar clases Claro. de síntesis. Como verán, en el estudio está lleno de teclas y muchas de las producciones incluyen síntesis y doy materias para universidades o institutos sobre la materia. Es verdad que no es algo, el concepto no es algo que se resuelve en un ratito, Claro. porque siempre es más profundo y siempre Sí. las personas vienen con ideas ya preconcebidas de cosas. Entonces, quizás lo que sí puedo aclarar o decir en un principio, que no todo lo que tiene teclas es un sintetizador, que dentro de la familia de los instrumentos que tienen tecla hay distintos instrumentos que cumplen distintas funciones y que tienen una construcción muy distinta. O sea, dentro de cada instrumento o puede haber, no sé, circuitos totalmente distintos a los que sería un ensamble de cuerda que de un órgano. O sea, o son parecidos, hermanos. En el caso justo de ensamble de cuerdas y órganos, hay cosas muy en común, hay cosas que son iguales. Pero un piano eléctrico no tiene nada que ver con el circuito, ni tampoco un piano eléctrico tiene nada que ver con un Hammond. Entonces, desde su construcción, es como que yo les diga, una cosa usa madera, otra cosa, no sé, usa metal, por decirles no sé, el piano, el acústico, que tiene cuerdas, que tiene madera, que tiene fieltros y usa palancas para dispararse, y bueno, es eso. Es muy distinto, no sé, al de X7, que es síntesis FM, y que es digital, totalmente. Claro. No hay ningún mecanismo ahí, y hay teclas, y son cosas totalmente distintas. En los sintes, quizás aclarar también que la mayoría de los sintetizadores sí tienen teclas. No es la única manera de hacer música con un sintetizador. De hecho, de donde viene la síntesis o donde se pensaba que podía ser más prolífera su desarrollo musical o sonoro, era justamente no teniendo teclas. Claro. Digamos que hay una camada de sintetistas digamos actualmente, y también no hay una división, ¿no? Pero hay gente que prefiere usar sintes sin usar teclas. Bueno, yo por ejemplo eso no lo sabía antes de empezar a estudiar síntesis.
No sabía eso. Yo pensé que siempre era con teclas. No. Y de repente, ¿viste? Te das cuenta Eso es de que una hay otro visión, mundo. digamos, yo creo que básicamente la pudo lograr Robert Moog cuando vio que saltó a la fama el disco de Wendy Carlos cuando tocó los conciertos brandenburgueses, las preludios y fugas y menciones de Bach con un sintetizador, y se vio como esa beta, y el siguiente modelo que lanza Moog es justamente el Mini Moog, transportable, ya no es patcheable, o sea que no es que hay que hacer conexiones, y tiene un teclado y está afinado. Porque tampoco quiere decir que un sintetizador tiene que estar afinado. O sea, podés usar algo que sea totalmente random y que no tenga nada que ver con las notas ni con las melodías. Y bueno, y eso hizo que muchos músicos justo en el auge del rock progresivo quisieran tenerlos para usarlos y era un sonido totalmente distinto. Un synth lo que tiene es que es otra tecnología, que lo que usaba, digamos, en el momento de los 70, electricidad para sonar y para procesar y para controlar. Nosotros en general estamos acostumbrados a los pianos eléctricos o instrumentos que hay que tocarlos todo el tiempo y depende de lo que vos hagas, o la habilidad que hayas desarrollado en la técnica, puedas mostrar el tipo de música que haces. En el caso de los sintes, no. Vos podés, de hecho, conectar cosas que queden sonando y que sea una obra musical. Claro. O sea, no. Totalmente. Y en ese aspecto, bueno, fue eso, usar como la electricidad, el voltaje, para poder hacer sonidos, procesos y controles, y que eso genera una sonoridad que no se había hecho hasta el momento. Y bueno, y los sintes lo que van a encontrar siempre es que tienen muchas perillas, ¿no? Muchas configuraciones. Bueno, ahora eso, de hecho, es confuso también porque hay sintetizadores dentro de instrumentos digitales. Vos tenés por ahí, no sé, algún Korg que tiene pianos eléctricos, órganos, ensamble de cuerdas y síntesis. O sea, tenés de todo dentro de un instrumento. Y también es síntesis digital, pero sigue siendo... Quizás tiene una manera más de configurar, que hay que configurar, ¿no? Que por ahí te tenés que poner con la pantallita, mirar los valores y eso no es por ahí tanto para jugar en el momento, ¿no? Como eso que vos lo conectás y movés las perillas en el momento y estás modulando el sonido, por ahí no ocurre, pero sí te podés generar tus presets, ¿no? Y tenerlos fijos y bueno, estás en un escenario, tenés un instrumento solo, pero a veces tenés sonando un piano, a veces un ensamble de cuerda y otras veces un sinte o las tres capas juntas en el mismo momento porque los podés, es multitímbrico, ¿no? Podés mezclarlos todos. Pero creo que ahí más o menos se entienden las divisiones, ¿no? Sí, y de hecho justo me diste el pie para la próxima pregunta que te quería hacer, que es, siendo también el mundo de la síntesis algo tan infinito y tan vasto, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué tenés en mente para elegir o para crear también esos sonidos? O para, saliendo de la síntesis también con los teclados o el piano. Yo entiendo que obviamente hay géneros que te llevan a un sonido, ¿no? Si yo quiero que me produzcas una canción de rock progresivo y que quiero que se parezca a Yes, bueno, ya sabes más o menos por dónde encarar. Claro. Pero si no, si tenés más libertad, digamos, ¿cómo, no sé, escuchás primero la canción y después en base a eso empezás a probar? ¿O cuál es más o menos tu idea para llegar al sonido que pensás que puede ir mejor para la canción? Claro. Bueno, acá quizás puedo hablar desde el lado multitecladista, ¿no? Sí. Como el multitecladista es el que tiene distintos sonidos, entre ellos está el sintetizador. Y cuando vos escuchas una canción, primero, a mí personalmente me pasa que a la primera de cambio que escucho la canción no intento no generar expectativas. Necesito escuchar varias veces, si es una canción para alguien, ¿no? Sí, No sí, para por mí. ejemplo, claro. Necesito escucharla varias veces. Muchas veces, necesito de hecho después de escucharla un par de veces, no sé, con el celu viajando, ponerla, ya abrirla en Pro Tools y poder separar qué es la intro, qué es el verso, el coro, si es una canción, ¿no? Si es instrumental, separarla por secciones que a mí me parezcan que son distintas, ¿no? Como A, B o A'. Claro, climas. Claro, y después de eso empezar a pensar que una vez que lo conocí, me pasa hasta con los instrumentos. Yo recién me compro algo y por ahí lo esperé toda la vida, pero no voy a estar todo el tiempo fanatizada con ese instrumento. Es como que le doy un tiempo.
toco un poco. Después al otro día es como una cosa que cada vez que va pasando el tiempo más lo quiero. Está bien. No es como que... Y con las canciones, un poco eso, ¿no? Intento no acelerarme en cuanto a querer hacer algo ya, porque siento que me ha pasado que a las veces que fui por ahí muy impulsiva, o puse muchas cosas, o puse cosas que no estaban conectadas con la idea base de la canción, como poder asimilar, no sé, el motivo rítmico, o el motivo melódico, o el motivo armónico, que vos sientas que es parte de esa identidad, porque no podés conocer una canción, no sé, en 3 escuchas, a mí no me pasa. Me pasa cuando escucho mezclas de alguien. Tengo que escucharla 10, 15 veces, 20. Necesito como toda esa... Sí, empaparte de porque la siento canción. que no le presto atención todo al mismo tiempo. Como tengo que poder analizarlo parte por parte. Y después de que pasa ese tiempo, que siento que empiezo a conectarme con algo, que ya digo, si armo esta frase, puedo ir con esta rítmica. Si va acá y va esta sola notita, o sea, como pensar, o sea, podría, si alguien viene, che, hoy voy y armamos una sesión de teclas, y bueno, sí, venís el domingo, yo no pude escuchar la canción, le mandamos todo lo que podemos, vos te llevás 20.000 pistas de distintos instrumentos y después lo editas vos y te fijas que va. Claro. Esa es otra historia que también me gusta. Como, pongamos todo. Sí. No importa si el Rode no va en toda la canción. Yo lo toco toda la canción y después vos elegí en qué parte va a quedar. Claro. ¿Me entendés? Sí. O, bueno. Sí, es una producción donde yo tengo el tiempo de escuchar esa canción, sí, voy a hacer eso. Voy a anotar, voy a grabar por partes. Y si tengo dudas, prefiero como grabar todo y después se lo mostrás al artista. Y si es algo momentáneo, es eso, llenar de cosas, de todo, y después esa persona se llevará y le quedará el trabajo para elegir. Pero no es que te pasa que escuchás una canción y decís, acá tiene que ir el Farfisa. Hay canciones que sí. Qué sé yo soy más como al ser... Ponele, yo tengo una conexión, o sea, con mucha música me pasa, pero al haber tanto tocado... dentro del rock progresivo, de la parte psicodélica, del under, del indie, de todas, más del rock, como que hay cosas que sé que van a ir y sé que van a gustar y van a quedar bien porque son parte del estilo. Claro, lo que hablábamos al principio, hay canciones que por el estilo ya te llevan. Hay cosas que sí, ya sabes que eso va a quedar bien. Pero hay otras que no son tan cantadas, o sea, cuando alguien... hay diversos estilos, ¿no? En ese aspecto. Y en la música electrónica, más todavía. Porque tenés tracks larguísimos de música electrónica. Así que ahí ya pertenece a otro... La música electrónica, por ejemplo, ya es distinto. Para mí son casi improvisaciones. Todo lo que se hace. Y si no va en vivo, si eso no se quiere dejar en vivo, y bueno, sí, hay que editar y ver. Hay como una parte de improvisación que se graba. En live de música electrónica. Y después, bueno, es trabajar como hacer una preproducción. Bueno, esta parte no va. Le agrego esto, como que vas trabajando en esa base, ¿no? Que ya tenías establecida como idea general porque surgió en el momento. Y después para mis canciones, en general, a veces me pongo a hacer sonidos desde cero, porque tengo una idea. Otras veces uso presets para agilizar. Como, surgió esta idea en medio del ensayo, vamos a desarrollar esto. Bueno, voy a usar un sonido parecido a, no sé, lo que sea. Entonces busco más o menos un sonido que esté preseteado y empiezo a modificar lo que necesito y eso después lo guardo aparte. Digo, bueno, este es el sonido y si después lo quiero modificar, lo sigo modificando. Pero en general depende cómo se den las situaciones de esa producción, ¿no? Porque una cosa es el ensayo, después también está la otra parte, si eso que elegí me va a servir para la grabación. O sea, no todo queda estático. No es definitivo todo. Creo que a todos nos pasa, según el día, el momento. Lo mejor es no condicionarse y estar abierto a lo que sea mejor para el proceso en el que estés musicalmente, si en vivo, en estudio, en una live session.
Sí, también después ver cómo capaz el sonido que vos buscaste queda en la mezcla donde quizás ya hay otros instrumentos sonando que quizás lo que vos tenías en la cabeza y quizás compite demasiado con el bajo, con la guitarra o con otro piano. Exacto. Sí, Claro. a veces lo que es más, quizás lo que se prioriza mucho siempre, dependiendo qué pieza musical es si la voz, Claro. dónde dejarle el espacio ese libre un poco a la voz. Claro. Pero creo que después en cuanto a lo demás, no, bueno, lo que es instrumental me parece mucho más libre como para volar en la mezcla que ya cuando Sí. algo tiene una voz. O sea Sí. que si bien yo canto, la voz me gusta pensarla más como un instrumento que como algo que tiene que estar enfrente. Si bien después tiene que estar enfrente, pues se tiene que entender la letra, Sí, sí. pero me gusta más que sea un instrumento más. Bien. Ari, ¿querés preguntar algo? Sí. Vos, sintetizadores que vos sientas que tanto fueron como importantes para vos en tu carrera, como que, o sea, por un lado eso, los que para vos fueron muy importantes para vos, tanto que tuviste o influencia, y los que vos ahora sentís que son más importantes para vos. No sé si es muy, muy específico para preguntar. Yo al principio no sabía qué quería, qué instrumento, qué sintetizador, porque estaba en una situación en la cual no creía que nunca iba a poder tener nada. Entonces cuando vos no crees que vas a poder tener nada, todo lo que te llega o todo lo que podés comprar es lo mejor y lo redisfrutás. Así me fue pasando siempre, como cada vez que venía algo nuevo. Sí es verdad que tuve más conexión con ciertos instrumentos, no sé. Yo cuando lo conocí a Ernesto Romeo, que fue mi profe de síntesis, sigue siendo mi profesor o mi maestro en un montón de cosas porque ha apoyado como varios ámbitos de mi carrera musical. O sea, si no hubiese sido por él que me quiso meter en la síntesis, y cuando lo conocí me dio su Minimoog y me lo prestó un mes, o sea, sí, y Qué fue locura. como, wow, Sí. no lo puedo creer. Y ahí me di cuenta que me iba a gustar el sintetizador. Porque me decían, no, a vos te va a gustar. Y yo decía, no, porque le decía, yo creo que Emerson chamulla, ¿no lo viste? Está tocando y toca todas las perillas Claro. y no sabe si el sonido... que también era verdad eso, porque en realidad no había un manual de sintetizadores. El tipo se cargaba con todos esos módulos. Bueno, y debatíamos con eso. Me decía, pero vos te va a gustar, qué sé yo. Y en un momento me empezó a dar clases de síntesis y yo había un montón de cosas que no entendía nada. Me decía, porque la frecuencia, yo no sabía ni qué era la frecuencia. Entonces empecé a estudiar toda la parte de producción y entender la grabación. Bueno, terminé trabajando en el Fauno. Como ahí es donde aprendí, digamos, a grabar bandas, a producir, y la parte teórica la empecé a hacer después. ¿No? Entonces empezás a investigar por qué tal micrófono, qué pasa con lo de la fase, por qué cuando grabé esta guitarra con estos dos micrófonos me quedó una sonoridad medio rara, y bueno, todas esas cosas que las vas aprendiendo un poco sobre la marcha. Pero un poco lo que hablábamos antes al de haber tenido primero la práctica, después te hace más fácil la teoría y también entendés qué Para estaba mí pasando. sí fue Claro. como más natural. O sea, al principio, al venir de la música académica y todo lo que es acústico, era un mundo en el cual yo no sentía que nos iban a conectar. Decía, esto no es para mí, a mí me gusta la música, no quiero grabar, quiero que me graben, no quiero pensar en estas cosas, es mucho para mí, son un montón de cosas, no voy a entender nada, no entiendo nada, como tenía esa traba. Me costó bastante. Yo siento que, o sea, todo lo que yo doy de mis clases, siento que son el fruto de intentar comprender cosas que me eran muy difíciles de entender. Entonces, Igual es difícil, es algo que, porque vos no esperas que sea, yo creo que lo que primero que me pasó en las clases de síntesis es que es muy loco porque vos no esperas que sea así, ¿viste? Entonces de repente te están hablando de una sinusoidal, ¿viste? Cosas que vos decís, ¿qué es esto? ¿Viste? De repente decís, ¿para qué me sirve? claro, ¿para qué me sirve? Claro, y después, bueno, estás creando un sonido, pero vos empezás de algo muy básico que después tiene que llegar a algo muy grande, entonces es muy difícil entender eso. Claro, sí, y a la vez si no entendés esas cosas mínimas, no entendés lo otro. Sí, perdés el control completo de lo que podés hacer. Claro, igual a la vez también pienso que para entender la síntesis yo siempre prefiero a alguien que hayas jugado con un montón de plugins, que ya hayas como probado un montón de cosas y decir, lo usé en todas mis prácticas, hice un montón, hay cosas que no las entiendo pero los uso, y eso sí te hace
Es como lo que hablamos de la consola o del sonido. Bueno, sí, hiciste primero sonido, después aprendiste lo teórico. Con el synth es lo mismo, es bueno, sí, jugá con distintos plugins y usalos y después seguramente cuando tomes las clases va a ser. Pero bueno, no todos es verdad que empezamos así, ¿no? Claro. O sea, como No, y ahora es más fácil mismo porque al tener tantos programas que emulan, entonces vos podés jugar con plugins o podés jugar con presets que antes no había manera. O sea, cuando vos empezaste no había manera de poder jugar no. así. Bueno, eso es lo que, o sea, lo que pasó con respecto a esto de que me preguntaban de los sintes, es que cuando, bueno, Ernesto me prestó y yo después empecé a tomar clases con él, yo no tenía sintetizador, ni tampoco había un sintetizador virtual que yo me bajara para que él me explicara y que eso fue después. Y entonces yo empecé a trabajar en el Fauno. En un tiempo, al principio, antes de empezar a manejar la consola o asistir, lo que hacía era como trabajar como sesionista. O sea, iba y había bandas que iban a grabar y querían probar distintas cosas. Y yo estaba a full estudiando piano en el conservatorio, así que estaba como muy entrenada de los dedos y de la lectura y eso. Y entonces tocaba. Fui juntando guita con eso y habíamos quedado con Ernesto que yo juntaba esa plata y con esa plata conseguíamos algún cinte. Y él consiguió a alguien que vendía un Teisco, que es el que está ahí, Mira. estaba a 3.600 pesos en el 2011. Y compré ese primer cinte y me explicó en ese cinte, pero también después cuando yo iba al Fauno no lo llevaba siempre, entonces tenía que ver cómo hacer esa pasada de información de lo que él me mostraba, no sé, en el System 100 de Roland, que era uno que usa un montón para dar clases, al Teisco. Bueno, me resultó difícil. La verdad es que la mayoría del tiempo lo que hacía es tocar, buscar sonidos, jugar, y era como algo lúdico para mí. Y ese fue como mi primer synth, y lo que me pasaba era que le sacaba muchos sonidos parecido al Minimoog, porque también eso tiene que ver tu recuerdo auditivo para dónde vas a llevar el sonido. No podés llevar el sonido para otro lado que tu imaginario o tu oído no busca. Claro, Entonces nos reíamos porque Ernesto me decía, ahí le sacaste un sonido de Remo, me dice, es un sintetizador japonés, porque Teisco es japonés. Que después se la quedó Kawai, Teisco. Y ese fue como el primer amor y después todo lo que fue surgiendo en realidad fue para mí deslumbrante, porque claro. Sí es verdad que, por ejemplo, yo en un momento tuve un Mellotron. El Mellotron para mí me conectó con algo increíble. Es un instrumento re incómodo para tocar, no es fácil, porque tiene teclas duras. O sea, teclas duras no, es que vos con las teclas tenés que apretar un cabezal para que reproduzca la cinta. Claro. Entonces no es súper cómodo al tacto. Fue un instrumento con el que me conecté un montón. Después otra conexión muy grande fue el Rhodes, porque la verdad es que era un instrumento que yo escuchaba en un montón de lugares y está en un montón, sí. Sentís que tocas y te da música. O sea, que sí. Vos sentís que ponés las manos y todo suena hermoso. Y después, bueno, el Logan también, porque lo tuve casi en el mismo momento que el Mellotron, pero tiene otro tipo de sonoridad de cuerda, no sé, más 70 quizás. Y me gustaba procesarlo con phaser y con delay, y un sonido que eso también, cada vez que te pones a tocar, te lleva para un lugar, para alguna composición o algo momentáneo. Y después, por ejemplo, el DX7, yo nunca creí que me iba a gustar tanto un teclado digital, porque yo soy analógica total. Siempre quise todo lo más vintage. Y cuando venía pensando en el DX7 y llegó una oportunidad así, un precio muy barato, y lo compré y no lo podía creer. Digo, qué bien que suena, qué buenas teclas tiene. Y yo decía, pensar que yo creía que era un teclado grasa en los 90. Y capaz que había quedado mucho de una época, ¿no? Capaz que muy marcado el sonido. Me pasa que lo usó, no sé, Toto, Luis Miguel, claro. O sea... Gloria Gaynor, en la cumbia, en todos lados se usó. Recién decíamos cuántas cosas se habrán grabado con un DX7, o sea, es increíble. No, claro, es que era de los primeros instrumentos que traían tantos sonidos diversos que estaban en un preset y que podían servir para cualquier música y tenían un sonido increíble. Y otro fue, obviamente, el Micro Moog. O sea, no tenía Moog el año pasado, recién pude acceder a tener uno. Y también es un sonido que yo lo toco y digo, ¿qué es esto? Siempre quise esto.
Y sí, me dan ganas de decir que no tengo tiempo, porque es como que tengo ganas de escuchar todos los solos de Tony Banks, de toda la música que yo escuché, tocarla. Pero sí, son instrumentos que te transportan. Claro, total. O sea, para mí es eso, el que más me gusta es el que yo siento que toco y me inspira a hacer música de algo y que me conecta también con la música que yo escuché, que siempre quise escuchar. Claro, excelente. Y ya que antes hablábamos de esto de plugins y demás, una pregunta que yo sé que es compleja, pero bueno, a ver si podemos desarrollar algo y a ver qué sale. ¿Cómo ves vos el futuro, digamos, de la síntesis, teniendo en cuenta los enormes avances que hay en la emulación y bueno, y en la tecnología también, porque esto también tiene su parte más tecnológica de hardware también? Por eso es una pregunta compleja, porque no sé si preferís ir más por el lado del hardware o del software, pero bueno, en el software es ya Infinito también. ya es infinito y ya ¿cómo se dice? La fidelidad que tiene con respecto al original también es muy buena, creo, ¿no? En mi opinión. Claro, la polémica. Bueno, no sé, por eso. Capaz si vos pensás distinto, me gustaría que lo digas, estaría bueno. Pero no sé eso, ¿cómo ves vos un poco el futuro con los avances al paso galopante que vienen habiendo en la tecnología? Voy a decir primero algo polémico. Sí, por favor. Es como cuando yo que acá estamos rodeados de bastantes guitarristas, mi compañero, mi pareja Mauri toca la guitarra. Y bueno, todo el tiempo acá se nerdea, en realidad mi hijo también toca el piano, produce, le gustan mucho los pianos eléctricos. Estamos como todo el tiempo hablando de cosas que tienen que ver con el audio, todo el día. A ninguno nos molesta, entonces todos, como no es que alguien va, a veces pasa que estás en un lugar y dice, bueno, basta de hablar de la música, del audio, hablemos de cualquier otra cosa, basta. No, acá siempre se habla de audio. se habla todo el tiempo de audio. Y es como, y siempre hablamos de lo mismo, es como cuando alguien viene y dice, no, me compré tal pedal que simula el gabinete de 8, no, de 4x12 con un amplificador tal y el tal pedal y una Gibson Les Paul y suena igualito. Pero ¿escuchaste alguna vez de verdad esa guitarra con ese equipo, vos al lado y la tocaste? No. Claro, y entonces, sí. ¿cómo podemos saber que suena igualito? O sea, igual entiendo el punto que vos decís y en realidad yo no es que estoy en contra o a favor del hardware o del software. Yo en realidad estoy a favor de que se haga música. Claro. O sea, lo más importante es eso. Me parece, ¿no? Que querramos copiar también algo, ¿no? Como, bueno, el software es el software, el hardware es el hardware. Y creo que de hecho las empresas tendrían que dejar no de hacerlo, pero quizás de empezar a ver cómo desarrollar sonidos nuevos, ¿no? Algo que ya se hizo. Claro. O sea, igual entiendo también que un plugin de Minimoog para una producción va a cumplir la función y encima con todos los procesos que se le hacen después en la mezcla, con lo que sea, con ecualizadores, con compresores, vos lo vas a escuchar en medio de una canción, no vas a estar pensando si es original o no el Minimoog que está grabado. Vas a estar pensando si la melodía está buena, si el diseño del sonido que usó está bueno, porque además terminamos escuchando la música en el celu. Creo que el tema del software y el hardware... Eso es. Creo que el software y el hardware es algo de las posibilidades de cada uno y también del disfrute de cada músico. O sea, yo creo que si yo veo que con todo lo que siempre estoy todo el tiempo buscando cosas para comprar y disfrutar, el software lo uso porque también me hace, a mí hay algo que me incentiva con el software, es que la gente que aprende y le puede acceder al software se emociona y le gusta usarlo. ¿Me entendés? Eso es lo que me gusta como una militancia más que nada. Como decir, bueno, hay gente que labura todo con Ableton y porque la compu no va a poder abrir un plugin externo porque toca en vivo y tiene que usar los nativos que están buenísimos, de hecho. O sea, también gracias a eso yo voy descubriendo cosas en software que quizás no buscaría porque uso un hardware. Claro. Entonces,
no sé, haber estudiado los sintes de Ableton, el Operator, el Analog, el Wavetable, son todas búsquedas más que nada para compartir información de lo que yo aprendí en hardware. O sea, y a la vez darme cuenta de todas las posibilidades que tiene el software. Y que, por ejemplo, a mí Ableton en ese aspecto me parece súper innovador porque tiene sus propios instrumentos y que tiene cosas que no tienen los hardware y que no tienen los plugins que emulan otras cosas. Y me parece una súper herramienta porque eso, no consumís recursos. Claro. Y que los sonidos están buenísimos también. Sí. Entonces, no, yo no creo que haya una diferencia de eso. Me parece que cada uno empieza de donde puede. Como, bueno, me pude bajar esto, gratuito, craqueado, lo que sea, y empecé a trabajar y hice 80 discos. Genial, o sea, ¿no? Sí. Todos queremos sacar música sí. y no vamos a esperar a poder comprarnos el CC80 de Yamaha. Entonces es como, hay que hacer música. Después lo otro, qué sé yo, vendrá, irás a algún estudio, te lo podrás comprar. Y me parece súper como o sea, que puede llegar a todos lados. O sea, cualquiera puede acceder, cualquiera puede aprender y cualquiera lo puede usar para lograr eso, hacer su obra musical. Claro. O sea, así que en ese aspecto no me parece que haya como mejor el software y el hardware porque lo pienso de diversas maneras y que lo que más me parece o lo que más importa es que puedas hacer música. Si no lográs eso. Sí, y también recién dijiste algo que era disfrutarlo uno también, o sea, hacer música y antes dijiste también disfrutarlo y disfrutar interpretarla. Y me acuerdo de la otra vuelta vi a alguien que hablaba de esto también en el mundo de la guitarra es la eterna discusión también entre el amplificador o el emulador. Es tremendo. Y decía, si estás diciendo, viste, era como que le hacían una pregunta, si estás diciendo que se escucha igual el analógico que el digital, ¿por qué tenés un amplificador valvular en tu casa? Y le decía, porque lo disfruto yo. Yo sé que la gente, el público, el 99% del público no se da cuenta, pero yo sí. Claro. Y lo mismo bueno, Ariel Pozo, viste, dice de las guitarras. Si él puede hacer sonar bien una guitarra de $200 o una de $5.000, ¿por qué usas la de $5.000? Porque me gusta más, dice, porque suena mejor, porque desliza mejor la mano, porque puedo y porque me gusta. Claro. O sea, obvio que puedo sonar con la otra, pero me gusta esta y voy a usar esta. Totalmente. Entonces, me parece que también va por ese lado, ¿no? Hay un poco de, obviamente, que el público después lo disfrute y lo pueda disfrutar, pero también si yo puedo disfrutarlo más usando este instrumento o este equipo, y bueno. Claro, lo que pasa es que en el ámbito de la guitarra es totalmente distinto, porque siempre vas a necesitar de ese objeto. Sí. El sintes es como más abarcativo, es más como plural, más popular. Yo lo siento ahora más popular porque digo, cualquiera puede tenerlo. O sea, puedes tener en el celu un sinte. Es verdad. ¿Me entendés? Puedes, hay un montón de opciones. Entonces, es verdad que en la guitarra necesitas al menos una guitarra. Mínimamente. Y si es eléctrica, un amplificador. Claro. O bueno, una compu con un... Todo, sí. Entonces, sí siento que ahí sí es verdad que hay una traba más. Que es necesario ahí sí también más como la experiencia de probar. Claro. Pero sí, es verdad que el gear está muy caro. Bueno, sí. Ari, te cedo. Bueno, y proyectos que vos actualmente estés, que quieras contarnos, así que estás justamente trabajando. Bueno, por suerte ahora muchos. O sea, bien. Todo no es dinero, porque, claro, el trabajo bajó un montón, bueno, como a todos los artistas que laburan tocando o grabando, está complicada la cuestión de tener más trabajo, tenemos menos trabajo, pero bueno, después de deprimirme un tiempito y amargarme e indignarme, dije, bueno, es momento de volver a hacer más música. Basta de estar, no sé, mezclando no sé si todo el tiempo, porque tampoco es que tenía un montón. Basta de estar dando tantas clases, basta de estar haciendo tantas producciones con otros y empezar a priorizar lo que yo quiero hacer, que también es música, porque también pasa esto, ¿no? Uno empieza tocando, justamente la otra vez hablaba, voy a
a nombrar que les nombré una colega que es Paulina Cherantano, que también sacó un reel de esto, ¿no? Vos empezás en el audio, pensás en la música y después querés meterte el audio para mejorar tus producciones, querés saber un poco, después querés poder grabarte en tu casa, porque así va a ser más fácil, y llega un momento en que ya estás trabajando para otras personas y para música de otros, y te olvidaste un poco de lo tuyo. Como al final esto... Sí, muchos llegan a ser productores de esa manera. Como, no te digo músico frustrado, pero es un poco como de estar queriéndote grabar y después te das cuenta que, mira, puedo producir y te pones a trabajar con cosas de otros. Claro, Sí. claro. Entonces, en este momento así de poco trabajo, dije, bueno, basta, porque también no quería tomar trabajo donde me sintiera explotada. Como, bueno, sabiendo, cobro menos, no sé, pero al final después son un montón de horas y cobré re poca plata, no me alcanzó para nada y no hice mi música. Entonces dije, bueno, voy a empezar a recortar ciertas cosas. Y bueno, por suerte terminaron llegando proyectos, algunos venían gestionándose, donde muchas colegas mías no tenían tiempo y que también por la situación actual que vivimos tienen más tiempo y por eso también nos pudimos juntar. Es re loco todo eso. Sí, claro. Así que tengo una banda que es un trío que es canción, pero que es medio progresivo, que se llama Ciclos, donde tengo, bueno, en general todo de hardware lo que toco. Ahí componemos, yo canto, toco los sintes, piano, o sea, todo lo que tiene teclas. Hay Mauricio Gallón en la guitarra y Fefo está en la batería y en un set pequeño de sintes. Después, otro trío que tenemos que se llama Electromagnéticas, que este año sacamos, si todo va como lo planeamos, porque también vamos haciendo un plan con ellas, sacamos también por lo menos 4 temas. Si llegamos a algunos más será un EP o un disco. Sí. Somos 3. Yo estoy también en los sintes, en la voz. Julieta Papi también en la voz y ella programa todo con Ableton. Y Natalia Perelman, que está con la en guitarra y también en voces. Y bueno, nosotros ahora hacemos una producción, no es un ensayo normal, sino es como que vamos armando maquetas y después de todo eso que armamos, ensayaremos en base a eso para sacar la música, ¿no? Es una manera muy distinta de componer y de pensar una preproducción y una producción. Estoy tocando la batería con unas chicas, con una, en realidad la que toca la guitarra y compone era la baterista de mi banda, de mi primer banda, que se llamaba Pescadas. Ahora ella eso está componiendo y yo estoy tocando la bata. ¿Con quién más estoy tocando? Bueno, retomé el conservatorio, yo estudié piano, después hice como varias carreras cortadas. Pero creo que finalmente con lo que más me enganché es con corno francés. Mirá, qué lindo. Estamos ahí también. En la materia cámara surgió un quinteto de vientos y me digo que estoy entusiasmada con eso, por ahí grabamos algo y tenemos un concierto. Mirá, sí. Me estoy olvidando de algo. Amor a las máquinas, casi me van a matar. Amor a las máquinas es el dúo que tenemos con Mauri. Es más experimental. Ahí, digamos, lo que hacemos cuando vamos a tocar es más de diseño sonoro. Es la parte, digamos, más sintetizada que tenemos. Es la más llena, quizás, de algunas cosas sincronizadas, otras no. Es más, tiene algunas más cosas más noise. Él usa la guitarra, la GR300, que es una guitarra Roland que controla un sintetizador analógico. Y tiene una pedalera gigante donde va procesando y algunas cosas. Hay un pedal de Holograms, creo que era la marca, que tiene sincronización MIDI, que hace patrones de secuencia. Pero, o sea, si bien le tira los acordes de la guitarra, se los va transponiendo en octavas, o depende cómo lo pones, o en la secuencia rítmica la vas cambiando y queda como lupeado eso. Sí, ahí hay un montón de cosas, sí, hay un montón de procesos. Y lo que hacemos es como plantear una idea que puede ser con tonalidad o con ritmo o como una melodía y improvisamos sobre esa idea o la cantidad de ideas que nos propongamos durante 10 minutos.
Entonces Mirá. salimos a tocar, son 3 ideas en general y es lo que pinte. Como Claro, ya nos viene- conocemos de hace tanto tocando, Claro. es como que sí. Y después otra cosa que nos gustó un montón fue musicalizar cortos mudos en vivo. Ah, mira. Ahora vamos a Muy sacar bueno unos videitos ahí por YouTube. Estuvimos musicalizando acá en un lugar que se llama la Feria Sudaca, de acá de Lomas de Zamora, que es un lugar cultural que está hace como 20 años, que hacen muchas movidas de todo tipo. Ahí es donde musicalizamos el Perro Andaluz de Bruñuel Sí, y Viaje a la Luna de Méliès. sí. Son todas de los años Sí, 20, 30, sí, que clásicos. están en blanco y negro. Sí, los clásicos. Sí, sí. Pero que yo no los conocía, o sea, conocía fragmentos, pero flasheé un montón conociendo la historia, cómo de dónde venía cada idea y cómo se hizo la realización de esa Sí, locura. sí, no, eso es un flash. Cuando te pones a ver cómo se hizo eso, sí. Está buenísimo. Así que eso la pasamos re bien. O sea, me encantaría poder hacerlo más seguido. Como musicalizar. Mm. Alguna vez también musicalizamos una muestra de tela. También como esa parte nos re gusta. Porque es como, más allá de que uno se mete en su propio mambo, es como que estás pendiente de lo que ocurre externo para Hay una vos interacción. reaccionar. Sí. Claro. Claro. Eso me re gusta. Como una conversación. Sí, muy artístico. Es muy artístico. Claro. Eso, eso, Y ahí no es que hay melodías, es como sensaciones, ¿no? Más allá de que uses notas. Yo creo que no puedo salirme todavía de eso, tengo todavía la formación de la armonía y eso me sigue atravesando, pero siempre intento como un poco más ir a la parte noise. Claro. A veces logro que la idea me guste más, otras menos. Claro. Pero bueno, hay varios videos, tenemos varios canales. Bueno, lo podemos compartir. Sí, sí, o sea, sí, eso por nos supuesto. pasás y lo ponemos ahí todo En la descripción. en la descripción. Ah, dale. todo Dale, sí, cada sí, cosa. sí. Qué bien. Y bueno, no sé si querés preguntar algo más. Creo que no. Estamos... No sé si querés vos agregar algo más. Que Ah, te haya el quedado estudio. pendiente. Bueno, El estudio se llama Ventana Flotante. Estamos en zona sur del conurbano, José Mármol. Acá hacemos distintas actividades, o sea, Sí. desde toda la parte de síntesis en la producción, de clases, de mezclas, afinación de voces, mastering, como para pasar la información completa, y también Mauri hace los reamp. Acá hay un set grande de guitarras y de equipos valvulares y transistorizados. También porque, nada, cuando viene alguien a grabar, dispone del equipamiento que está en el estudio. No es que lo alquilamos aparte. claro, Eh, está bueno eso. claro, y porque sí, en general, al estar un poco alejados de la capital, primero los precios siempre son bastante más bajos de lo que cuesta Claro. un estudio en capital. Y después eso, que es integral, digamos. Integral, personalizado. ¿Y qué más les quería contar? También tenemos, nosotros somos parte de una asociación civil que se llama CESAB, de Almirante Brown, que es de salas y estudios de la zona. Ah. Claro, si logramos hacer una asociación civil para articular con el municipio es como que nos pasa ayuda, o sea, nos difunde, eso está bueno. Y después, en general, las actividades que doy yo en distintos workshops y lugares están apoyadas por GS Music, que es estos chicos que hacen sintetizadores nacionales, a Guido, Celaya y Elena. Y Arturia también nos apoya, que ellos bien. tienen unos diseños muy específicos. Sus instrumentos me gustan un montón, los que ellos diseñaron, como el Analog, son sintetizadores que tienen muchas opciones y como me parece el fuerte, ¿no? de Arturia. Con ellos tuvimos la oportunidad de charlar, el año pasado viajamos a la fábrica. No es la fábrica, es donde están las oficinas, Okay. pero es donde están todas las personas que diseñan, tanto la parte hardware como software. Es un edificio grande, son como 200 personas trabajando. ¿Dónde es eso? En Francia. Ah, Ay, se me fue el nombre ahora. Bueno, en Grenoble.
En Francia. Sí, pudimos el año pasado, por suerte, a través de Sylvain, que siempre tiene buena onda, que es la persona con la que siempre hablo. Él una vez, en realidad, él me contactó, una vez vi una foto del estudio, de la parte del vitro donde se hacen las live sessions. Me dijo, qué lindo el estudio, podés sacar unas fotos para esto, qué sé yo. Bueno, sacamos las fotos, le enviamos, y a partir de ahí quedó la relación. No sé si me estoy olvidando algo. A veces yo también me quiero anotar, ¿viste? Porque si no... Nosotros empezamos a anotarnos para hacer los podcasts, un montón de cosas, porque si no, te olvidás. Después, ¿viste? Querés decir cosas y... Creo que, de hecho, sí. creo que esta es la primera entrevista que me hace alguien con una visión más integral. Porque antes eran como entrevistas para las bandas. Como Claro. tocaba en tal banda, entonces, pero no algo como personal mío. Así que gracias. No, por favor. Gracias a vos, Van. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos acá además y conocer todo esto en persona. La verdad que está buenísimo. A mí me encanta. No sé si querés agregar algo más, Ari. No, bueno, que gracias de nuevo por esto. Gracias a usted. Y nada, re bien, la verdad que estuvo muy divertido todo lo que contaste, así que... Para plan de bien. domingo, está bien. Sí, bien. Como siempre aprendimos, así que genial. No, gracias a usted. Dale, gracias, Van.